Las tierras altas de Escocia en pleno invierno. Un hombre camina por el páramo de Rannoch Moor. Kilt. Botas de cuero. El viento arranca el sonido antes de que pueda formarse. A sus espaldas, las cumbres del Ben Nevis desaparecen en nubes bajas que se mueven como algo vivo. El suelo está cubierto de turba negra, brezos muertos y piedras cubiertas de líquen que llevan ahí más tiempo del que cualquier nación ha existido. Hay algo en esa imagen que todo el mundo reconoce al instante. La piel pálida, el pelo rojizo, los ojos claros que parecen hechos de ese mismo cielo gris. La constitución física que habla de frío y de resistencia. Una estética tan poderosa, tan coherente, que parece salida de un solo molde genético. Parece incluso antigua. Y en eso, el mundo no se equivoca del todo. Solo se equivoca en quién creó ese molde, cuándo lo hizo y desde dónde llegó. La historia que todos conocen empieza con los celtas. Es una historia poderosa. Tiene nombre, tiene música, tiene idioma. Tiene el sonido de la gaita y la textura áspera del tartán. Tiene la batalla de Culloden y el exilio de los clanes. Tiene Braveheart. Tiene siglos de literatura, de poesía, de resistencia cultural frente a Inglaterra. Según esta narrativa, los escoceses son celtas. Sus antepasados llegaron desde Europa Central hace algo más de 2000 años, en oleadas de pueblos que hablaban lenguas celtas y que transformaron las islas británicas para siempre. Antes que ellos, los pictos, ese pueblo misterioso del norte, que algunos también consideran de raíz celta. Y antes que los pictos, una oscuridad prehistórica de la que casi nada se sabe. El celticismo es una identidad viva. No es un capricho romántico del siglo XVIII, aunque el romanticismo la amplificó considerablemente. Es una forma de entender la pertenencia, el paisaje y la lengua. El gaélico escocés, lengua que aún sobrevive en las Islas Hébridas, conecta directamente con el irlandés y con el galés. Y esa conexión lingüística es real, documentada, demostrable. La cultura celta existe. La influencia celta en Escocia existe. El espectador que ha crecido con esta historia tiene razón en sentir la suya. Pero hay una diferencia enorme entre cultura e historia genética. Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña. Los celtas no llegaron a Escocia desde fuera y reemplazaron a quienes estaban antes. Es una historia hermosa. También es genéticamente invisible. Los estudios de ADN antiguo publicados en la última década han demostrado que la llegada de pueblos de habla celta a las islas británicas no produjo una sustitución masiva de población. La continuidad genética entre la población del bronce tardío y la del hierro, el período en que el celtismo cultural florece, es notablemente alta. Lo que llegó principalmente fue una lengua, unos rituales, una forma de organizar la sociedad. No una migración de millones de personas que borraron lo anterior. Entonces, ¿quién estaba antes? ¿Quiénes son, en el ADN de los escoceses modernos, las voces más antiguas? La respuesta requiere una escala de tiempo completamente diferente. Y el viaje comienza hace 12.000 años, cuando el hielo se retiró por última vez. Cuando los glaciares que cubrían Escocia comenzaron a fundirse, hace unos 12.000 años, los primeros humanos que cruzaron desde lo que hoy es el norte de Europa e Irlanda, llegaron a un territorio virgen. No había campos, no había aldeas. Había bosques recién nacidos, ríos cargados de peces y manadas de ciervos que no conocían al hombre. Estos eran los cazadores-recolectores del Mesolítico. Pertenecían al linaje de los cazadores-recolectores occidentales, conocidos en la literatura científica como WHY, por sus siglas en inglés. Físicamente, la genética sugiere algo que sorprende a muchos. Piel oscura, ojos claros. La combinación que hoy asociamos con el norte de Europa era, en ese momento,
casi la opuesta en términos de pigmentación cutánea. El ADN antiguo recuperado de estos individuos muestra que la piel clara en Europa es una adaptación relativamente reciente, no un rasgo ancestral profundo. En Escocia, la evidencia directa de estas poblaciones es escasa, pero existe. El yacimiento de Cramond, cerca de Edimburgo, contiene indicios de presencia mesolítica. Más al sur, en Starcar, en Yorkshire, los análisis de ADN antiguo de individuos de ese período, datados hace unos 10.000 años, muestran el perfil WH-GEC claro. Esos mismos linajes, según los modelos genéticos actuales, forman una parte real pero relativamente menor del ancestro de los escoceses modernos, en torno al 10 o 15%, aunque las estimaciones varían según el estudio. 12.000 años de raíces, y casi nadie las recuerda. Hace unos 6.000 años llegó la segunda ola, y esta sí fue una migración masiva. Los agricultores neolíticos procedentes de Anatolia, la región que hoy ocupa Turquía, se habían expandido durante milenios hacia el oeste a través de Europa, siguiendo la costa mediterránea y también remontando el Danubio. Cuando llegaron a las Islas Británicas, lo hicieron por el mar. Traían consigo trigo, cebada, ovejas, ganado, perros pastores y algo que cambiaría el paisaje para siempre: el sedentarismo. Construyeron los primeros monumentos permanentes de Escocia. Los cairns de paso, como el de Maes Howe en las Islas Orcadas, son obra de estos agricultores neolíticos. Las tumbas de Corredor de Orkney, estructuras de piedra que orientaron hacia los solsticios con una precisión que todavía impresiona a los arqueólogos, son su legado arquitectónico. Y su legado genético es profundo. Los agricultores anatolios del Neolítico representan, según los modelos más aceptados, entre el 30 y el 40% del ancestro de los británicos modernos, con variaciones regionales. Son la segunda capa más importante en el perfil genético de los escoceses. Un estudio publicado en 2019 por el equipo de David Reich en la Universidad de Harvard, analizando más de 400 genomas del Neolítico y el Bronce temprano en las Islas Británicas, demostró que la llegada de estos agricultores fue una migración real, no solo una difusión cultural. Los cazadores-recolectores anteriores fueron, en gran medida, absorbidos o desplazados. En algunos yacimientos, la transición es casi abrupta en el registro genético. Y lo que resulta más llamativo, estos agricultores neolíticos que construyeron monumentos enormes, que organizaron comunidades complejas, que domesticaron el paisaje escocés durante más de un milenio, dejarían a su vez paso a otra ola que los transformaría casi por completo. Uno de los individuos recuperados en ese estudio, procedente de un yacimiento funerario en el norte de Inglaterra, datado en torno al 3800 a.C., mostraba un perfil prácticamente idéntico al de los agricultores anatolios del Mediterráneo oriental. Sin rastro doble, UHG apreciable. Alguien cuyo bisabuelo bien podría haber nacido cerca del mar Egeo, vivía ahora bajo cielos nórdicos y construía tumbas de piedra orientadas al sol de invierno. Nadie planeó esto. Y entonces llegó la transformación más dramática de todas. Hace aproximadamente 4.500 años, una nueva población comenzó a moverse desde las grandes estepas al norte del Mar Negro y el Mar Caspio. Son los pastores de la estepa póntico-caspiana, relacionados con la cultura yamnaya. Montaban caballos, domesticaban ruedas y llevaban consigo, según las hipótesis más extendidas, aunque aún debatidas, las lenguas que se convertirían en el tronco común de casi todas las lenguas europeas actuales, incluidas las celtas. Su expansión fue extraordinariamente rápida en términos prehistóricos. En pocas generaciones, sus linajes genéticos se extendieron por toda Europa. En las Islas Británicas,
Este proceso está documentado con una precisión que resulta casi perturbadora. El estudio de Olalde y colaboradores, publicado en la revista Nature en 2018 por equipos del Instituto Sanger y la Universidad de Harvard, analizó más de 100 genomas del bronce temprano en Gran Bretaña y demostró que, en el espacio de pocos siglos, la población de las islas había sido reemplazada genéticamente en una proporción cercana al 90% en algunas regiones. 90%. No es un número menor. Estos pastores de la estepa son, con diferencia, la capa genética dominante en los escoceses modernos. Las estimaciones varían, pero los modelos más recientes sitúan su contribución en torno al 45 o 50% del genoma total. Son el esqueleto invisible de la identidad genética escocesa. No tenían gaita. No tenían tartán. Probablemente no hablaban ninguna lengua que los escoceses modernos reconocerían. Pero están ahí, en cada célula, en cada análisis de ADN, en cada muestra de sangre que algún escocés ha enviado a un laboratorio con la esperanza de encontrar vikingos o celtas, y los encontró, pero mucho más atrás de lo que esperaba. Los haplogrupos cuentan una historia paralela. En el ADN del cromosoma hipo, que pasa de padre a hijo, el haplogrupo R1b es el más común en Escocia, alcanzando frecuencias de entre el 70 y el 75% en la población masculina, según datos del proyecto British Isles DNA y estudios posteriores. R1b es el marcador que acompaña la expansión de los pastores de la estepa hacia Europa occidental. Su presencia masiva en Escocia, Irlanda y Gales es uno de los argumentos genéticos más sólidos de esa migración del bronce temprano. El haplogrupo Prime2, residuo de los cazadores-recolectores más antiguos, aparece en frecuencias mucho menores, en torno al 5 al 10%. Una voz muy antigua que aún se hace oír, pero débil. En el ADN mitocondrial, que pasa de madre a hija, la imagen es algo más diversa. Los haplogrupos H, U y K son los más frecuentes, reflejando capas superpuestas de distintas migraciones femeninas a lo largo de los milenios. El ADN autosómico, el que se hereda de ambos progenitores y da la imagen más completa, sitúa a los escoceses modernos en un continuo genético con los irlandeses, los galeses y, en menor medida, con los escandinavos. Las incursiones vikingas de los siglos IX al XI dejaron también su huella, especialmente en las Islas Orcadas, las Shetland y las Hébridas, donde algunos estudios estiman una contribución escandinava de entre el 20 y el 30%, significativamente más alta que en las tierras bajas. Un estudio a gran escala publicado en 2022 por el equipo de Mark Robinson en la Universidad de Oxford, analizando casi 3.000 genomas de individuos modernos de las Islas Británicas junto con más de 200 genomas antiguos, permitió trazar con una precisión sin precedentes las fronteras genéticas entre las distintas poblaciones de las islas. Los escoceses de las tierras altas y los de las Lowlands muestran diferencias mensurables, reflejando tanto la diferente intensidad de la influencia vikinga como los distintos patrones de asentamiento del bronce tardío. ¿Qué sigue sin resolverse? La contribución exacta de los pictos, la población histórica documentada del norte de Escocia, antes de la expansión del Reino de Alba, sigue siendo un debate abierto. Los pictos no dejaron textos extensos. Su lengua es en gran parte un misterio. Y el ADN antiguo directamente atribuible a individuos pictos identificados con certeza es todavía escaso. Es un campo en expansión, y sus resultados, cuando lleguen en mayor número, podrían reconfigurar algunas estimaciones. ¿Qué significa todo esto para alguien que se siente escocés? Significa algo más rico de lo que la narrativa celta sola podría ofrecer. Los escoceses modernos son, en su genoma,
la suma de al menos 12.000 años de historias humanas. Son los descendientes de cazadores que vieron el hielo retroceder, de agricultores que cruzaron el mar desde tierras que hoy son Turquía o Grecia, de pastores que llegaron a caballo desde las estepas del este y trajeron consigo, entre otras cosas, los antepasados lingüísticos del gaélico que aún se habla en las Hébridas, y de vikingos que anclaron en las bahías del norte y se quedaron. Nada de esto niega la identidad escocesa, la confirma, pero con más profundidad. La diáspora escocesa es una de las más grandes del mundo. Se estima que entre 20 y 40 millones de personas en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen ascendencia escocesa documentada. Muchas de ellas han enviado muestras de ADN a laboratorios en la última década, y los resultados confirman una y otra vez los mismos patrones. La estirpe de R1b. Las mezclas con linajes escandinavos en los que provienen de las islas del norte. La marca neolítica que conecta, a través de generaciones inimaginables, con agricultores del Mediterráneo oriental. Para ellos el ADN no debilita la identidad, la multiplica. Descubrir que uno también lleva en su interior a un pastor de la estepa o a un agricultor que alineó piedras con el sol de invierno, no borra el apellido MacLeod ni el recuerdo de los clanes. Lo sitúa en una historia más larga. Y eso resulta más poderoso que cualquier mito fundacional único. La metáfora más precisa no es la de un árbol con raíces profundas en un solo lugar. Es la de capas geológicas. Cada migración depositó la suya. Ninguna desapareció del todo. El cazador mesolítico sigue ahí, debajo de todo, reducido en proporción, pero presente. El agricultor neolítico que construyó Maes Howe sigue ahí. El pastor de la estepa que nunca imaginó el frío de las Highlands sigue ahí. La identidad no borra las capas anteriores, las contiene. Volvamos al páramo de Rannoch Moor. El viento sigue. El hombre con el kilt sigue caminando. Y ahora, si se conoce lo que el ADN ha revelado, la imagen cambia sin perder nada de su fuerza. Ese hombre no es el final de una historia que empezó con los celtas. Es el punto visible de una línea que se extiende hacia atrás durante 12.000 años, doblando sobre sí misma, cruzando mares y estepas y glaciares derretidos. Lleva en su cuerpo la memoria de un cazador que vio el amanecer sobre un paisaje sin nombre, de un agricultor que alineó piedras con el sol de invierno, de un pastor que domesticó el horizonte. El tartán es reciente. Los genes, antiquísimos. Y ambas cosas son verdad al mismo tiempo. La turba de Rannoch tiene 10.000 años de profundidad. El hombre que la pisa tiene 12.000 años de ancestros. Y ninguno de ellos sabía que alguien algún día leería sus huesos. La memoria más larga no la guardan los archivos. La guardan las células. Si este vídeo te hizo ver a los escoceses de otra manera, dale a me gusta. Suscríbete para más videos sobre orígenes genéticos y la historia que el ADN está reescribiendo. Y compártelo con alguien que tenga raíces en Escocia o en las Islas Británicas.